Hola, en la actividad anterior elaboramos un diseño que permitía filtrar el agua obtenida de algunas fuentes como la lluvia y tener acceso a ella para uso doméstico. Ahora, justificaremos las variaciones o cambios de medida de nuestro filtrador de agua considerando nuestras necesidades, lo cual servirá para continuar planteando otras acciones para enfrentar el problema del acceso de agua. Empezamos. Validamos nuestra propuesta. Recordemos todo el proceso que hemos seguido para elaborar nuestro filtrador de agua. Como primera acción, hicimos el estudio de varios modelos de filtradores. Luego, determinamos la cantidad aproximada de agua que consumían nuestras familias. Finalmente, elaboramos un dibujo del posible modelo que atendería las necesidades de la familia. Ahora vamos a analizar si el diseño del filtrador de agua reúne las condiciones para atender las necesidades de tu familia. Para ello, realizaremos las siguientes tareas. Fase 1. Registramos datos. 1. Tenemos a la mano el filtrador que elaboramos en la actividad anterior. Luego completamos el siguiente cuadro con las medidas. Recordamos el filtrador que hicimos en la actividad anterior. Como pueden observar, el filtrador tiene de diámetro 30 centímetros, de radio 15 centímetros, su altura total es 73 centímetros, abertura de 10 centímetros, 50 centímetros de arena, 8 centímetros de carbón y 5 centímetros de grava. Completamos la tabla. Diámetro 30 centímetros, radio 15 centímetros, altura 73 centímetros. 2. Registramos los datos sobre el promedio por día del consumo de agua de tu familia, el cual deberá cubrir sus necesidades. Observamos en la tabla número de integrantes, 3 personas, promedio de consumo familiar de agua en litros, 367 litros por día. Promedio de consumo familiar de agua en centímetros cúbicos, 367.000 centímetros cúbicos. Fase 2. Representamos y experimentamos. 1. Diseñamos el cilindro que representa el filtrador de agua de tu elección empleando el programa GeoGebra, usando deslizadores. Pero antes debemos recordar lo siguiente. En la imagen observamos el filtrador de agua, el tanque reservorio o tinaco para almacenar el agua. También recordamos el filtrador de agua que hemos elegido, diámetro 30 centímetros, radio 15 centímetros, altura 73 centímetros, abertura 10 centímetros. El resto está formado por arena, carbón y grava. Nos interesa la abertura, porque ahí vamos a verter o echar el agua. Luego el agua se debe filtrar. Entonces nosotros ahora vamos a calcular la velocidad del agua y el caudal del agua. Conversé con 2 expertos y ellos mencionan, por ejemplo, si no hubiera arena, carbón y grava, si el caudal del agua, por ejemplo, fuese 2 litros por segundo, con arena, carbón y grava se disminuye aproximadamente a la mitad, 1 litro por segundo. En la imagen observamos la abertura del filtro, altura H, radio R, orificio de salida o tubería de salida. Si nosotros vertemos o echamos agua, entonces la pregunta es, ¿cuál es la velocidad de salida del agua? ¿Cuál es el caudal del agua? Para ello utilizamos la fórmula principio de Torricelli. La velocidad del agua V es igual
a raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura. Caudal del agua Q es igual al área de la superficie de salida por la velocidad del agua V. El área de la superficie de salida, como es un círculo, se calcula en función del diámetro o radio. Veamos ahora en el programa GeoGebra. Tenemos el deslizador para el radio del filtro y el deslizador para la altura del filtro. Como pueden observar, en la parte superior del filtro no tiene tapa, es libre, y en la parte inferior se tiene un orificio que tiene un diámetro de 2 pulgadas. Entonces, para calcular la velocidad del agua y el caudal, no interviene el radio, solo interviene o participa la altura y la gravedad. Cuando la altura es 10 centímetros, la velocidad del agua es 1,4 metros por segundo y el caudal del agua es 2,84 litros por segundo. Cuando la altura es 20 centímetros, la velocidad del agua es 1,98 metros por segundo y el caudal 4,01 litros por segundo. Cuando la altura es 50 centímetros, la velocidad del agua es 3,13 metros por segundo y el caudal 6,34 litros por segundo. Estos datos los trasladamos a una tabla. En la tabla tenemos el resumen que hicimos en el programa GeoGebra. Cuando la altura del filtro es 10 centímetros, la velocidad del agua es 1,40 metros por segundo. El caudal del agua cuando la tubería de salida es de 2 pulgadas, 2,84 litros por segundo. Ahora calculamos el caudal en un minuto. Entonces multiplicamos 2,84 por 60, nos da aproximadamente 170 litros por minuto. El promedio de agua de la familia en litros por día es 367. Por tanto, validamos si cubre las necesidades. Sí cubre. Cuando la altura del filtro es 20 centímetros, la velocidad es 1,98 metros por segundo. El caudal 4,01 litros por segundo. Cuando la altura es 50 centímetros, la velocidad del agua es 3,13 metros por segundo. El caudal del agua 6,34 litros por segundo. En ambos casos cubre las necesidades. Como pueden observar, para calcular la velocidad del agua y el caudal del agua, no se requiere saber o conocer cuánto es el radio. Entonces, la velocidad y caudal del agua solo depende de la altura. 2. Usamos los deslizadores para variar la medida del radio y la altura del cilindro y hallar su volumen. Debemos recordar que nos estamos refiriendo al reservorio, tanque o tinaco para almacenar el agua. Veamos en el programa GeoGebra. Tenemos los deslizadores para la altura y radio del cilindro. Cuando la altura mide 50 centímetros y el radio 30 centímetros, el volumen del cilindro es igual a 141.371,6 centímetros cúbicos. Ahora, cuando la altura mide 50 centímetros y el radio 40 centímetros, el volumen del cilindro es igual a 251.327,4 centímetros cúbicos. Y así podemos asignar valores a la altura y al radio del cilindro
para obtener volúmenes diferentes. En la tabla observamos lo que hicimos en el programa GeoGebra. Cuadro 1. Variación de datos en un cilindro al hallar el volumen. Cuando la altura es 50 centímetros, el radio 30 centímetros, el volumen de agua en centímetros cúbicos es 141.371,6. El promedio de agua de la familia en centímetros cúbicos es 367.000. Promedio de agua de la familia en litros, 367. Como pueden observar, tenemos 141.000, requerimos 367.000 para almacenar, entonces validamos si cubre las necesidades, no cubre las necesidades. Cuando la altura es 50 centímetros, radio 40 centímetros, el volumen 251.327,4. El promedio de agua de la familia en centímetros cúbicos, 367.000. Validamos si cubre las necesidades, no cubre. Cuando la altura es 60 centímetros y radio 30 centímetros, el volumen 169.646. Requerimos 367.000. No cubre las necesidades. Cuando la altura es 60 centímetros y el radio 50 centímetros, el volumen 471.238,9 centímetros cúbicos. Requerimos 367.000. Como pueden observar, sí cubre las necesidades. Cuando la altura es 70 centímetros y el radio es 40 centímetros, el volumen es 351.858,3 centímetros cúbicos. Requerimos 367.000. Como pueden observar, no cubre las necesidades. Y por último, cuando la altura es 70 centímetros y el radio 50 centímetros, el volumen 549.778,7 centímetros cúbicos. Requerimos 367.000. Sí cubre las necesidades. Fase 3. Respondemos interrogantes y las justificamos. Analizamos los datos de la tabla y los resultados del volumen, luego respondemos las interrogantes. 1. ¿Qué sucede con el volumen del cilindro cada vez que variamos el radio manteniendo la altura? Veamos el siguiente caso. Mantenemos la altura en 60 centímetros. Variamos el radio en 30 centímetros y 50 centímetros. En el primer caso, el volumen es 169.646 centímetros cúbicos. En el segundo caso, el volumen es 471.238,9 centímetros cúbicos. Se puede concluir que el volumen también varía al variar el radio cuando la altura se mantiene igual. ¿Cuál es el comportamiento del volumen si variamos la altura y fijamos el radio? Sustenta tu respuesta. En este caso, mantenemos el radio en 30 centímetros y variamos la altura en 50 centímetros y 60 centímetros. ¿Qué ocurre con el volumen? En el primer caso, se tiene 141.371,6 centímetros cúbicos. En el segundo caso, se tiene de volumen 169.646. Concluimos, al mantener el radio y variar la altura, varía el volumen. 2. Usa los datos de tu filtrador de agua elegido en la actividad anterior y determina su volumen. El diseño responde a las necesidades de tu familia. Explica tus razones. Tenemos el filtrador que hemos elegido. Calculamos el volumen del filtrador.
el volumen del filtrador es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. El volumen del filtrador es igual pi 3,1416 por el radio es 15 centímetros, al cuadrado por la altura total que es 73 centímetros. Resolviendo nos da el volumen del filtrador es igual a 51.600 centímetros cúbicos. En litros, el volumen del filtrador es igual a 51,6 litros. Evaluamos si responde a las necesidades de mi familia. Trabajamos con la abertura. Ya dijimos que ahí vamos a echar o verter el agua que se debe filtrar. Entonces se tiene la altura 10 centímetros, velocidad del agua 1,40 metros por segundo, caudal del agua en el caso de una tubería de salida de 2 pulgadas, 2,84 litros por segundo. Calculamos en un minuto. 2,84 por 60 es igual a 170 litros en un minuto. El promedio de agua de la familia en litros por día es 367 litros. ¿Validamos si cubre las necesidades? Sí, cubre. 3. Compara los datos del volumen del filtrador cilindro y elige el diseño que responde a las necesidades de tu familia. ¿Qué medidas tiene el nuevo diseño? En mi caso, no es necesario presentar un nuevo diseño porque el diseño que hemos elegido resuelve el problema. 4. Reúnete en familia y dialoguen sobre la experiencia vivida en relación a la elaboración del filtrador de agua. Luego responde cómo les ha beneficiado conocer el promedio del uso de agua para la elección de un filtrador. Explica tu respuesta. Esta pregunta debe responder cada estudiante. Resolvemos y argumentamos. 1. Representa en GeoGebra un nuevo diseño de filtrador cilíndrico y determina su volumen. Luego, duplica las medidas del radio y la altura. Repite la experiencia con un nuevo diseño y compara los volúmenes inicial y final. ¿Qué sucede con el volumen? ¿Qué relación existe entre las medidas al realizar la variación? Trabajamos en GeoGebra. Tenemos los deslizadores para el radio y para la altura. Consideramos radio 2 unidades y altura 3 unidades. El volumen es igual a 37,7 unidades cúbicas. Ahora duplicamos. Duplicando el radio tendríamos 4, duplicando la altura tendríamos 6. Ahora calculamos el volumen. El volumen es igual a 301,59 unidades cúbicas. Estos datos registramos en una tabla. Veamos el resumen de lo que hicimos en GeoGebra. Cuando la altura es 3 unidades y el radio 2 unidades, el volumen es 37,7 unidades cúbicas. Ahora duplicamos la altura y radio. Cuando la altura es 6 unidades y el radio 4 unidades, el volumen es 301,59 unidades cúbicas. Como pueden observar, el volumen cambia. Veamos la proporción de cambio. Dividimos el volumen 2, 301,59, entre el volumen 1, 37,7. Aproximando entero nos da 8. Concluimos. El volumen del cilindro aumenta 8 veces su volumen inicial. 2. Expresa afirmaciones o conclusiones
con relación a las propiedades del volumen que llegaste a descubrir al duplicar las medidas del radio y la altura. Justifica tu respuesta empleando ejemplos y contraejemplos. El volumen del cilindro aumenta o disminuye cuando las medidas del radio y la altura también aumentan o disminuyen. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subo otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.